Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Paola Andrea Gálvez hablando sobre cómo volverse imprescindible como líder en la era de la inteligencia artificial. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Paola Andrea Gálvez, ella es coach en PNL y bioneuroemoción, y con ella vamos a hablar de vuélvete irreemplazable. Ese fue el título que dio, vuélvete irreemplazable como líder en la era de la inteligencia artificial. Vamos a ver que esto nos va a romper una cantidad de paradigmas que tenemos respecto a eso de ser irreemplazable. Paola, bienvenida a Mercadeo con Voz y muchas gracias por traernos este tema que nos va a sembrar bastantes interrogantes. Maritza, muchas gracias por la invitación. Este es uno de los temas que me apasiona, que me encanta y espero que conectemos hoy muchos cerebros con el corazón. Así será. Y precisamente quiero empezar por allí. ¿Tú sabes cuántos centímetros hay de aquí a aquí? Por ahí, ¿qué? 30. Más o menos unos 35, 40 centímetros. Y qué difícil es conectar esta cabecita con este corazón, lograr esa alineación para volvernos irreemplazables. Eso sí es bien importante y bien interesante, porque ahí me sale lo que a uno siempre le dijeron en el trabajo. No, es que usted no es irreemplazable, pues no se crea de a mucho, y eso creo que nos lo han dicho a todos y todos hemos pasado, porque no es que aquí no hay nadie irreemplazable. Y resulta que es que nos tenemos que volver irreemplazables. Maritza, estamos en una era fantástica donde la inteligencia artificial llegó, se quedó, se potenciará y definitivamente cambió el mundo. Y desde mi perspectiva nos está invitando a cambiar los paradigmas, a romper esos paradigmas y a volvernos efectivamente irreemplazables. Mira, empecemos conectando con la realidad. Sí. Desde los años 50, Bauman ya estaba hablando de la modernidad líquida, de esa importancia de lo etéreo. Llegó la pandemia y efectivamente nos aceleró una cantidad de cosas de la relación híbrida, del trabajo híbrido, del trabajo en casa, del trabajo intercolaborativo a nivel mundial. La inteligencia artificial hoy nos ha revaluado absolutamente todo y entonces está disparando una cantidad de preguntas y entonces me voy a quedar sin trabajo, y entonces ¿qué va a pasar? Entonces me van a reemplazar, entonces ya todo va a ser robotizado o ya va a ser manejado por agentes, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo te quiero decir hoy, te quiero retar, es que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero puntualmente cuando venimos a hablar del tema del liderazgo, el líder que co-crea con la inteligencia artificial sí te va a reemplazar. Y es que hoy hay algo... Pero no te va a reemplazar por una inteligencia artificial, sino porque va a co-crear. Totalmente. Y es que mira, la inteligencia artificial, la inteligencia es propia del ser humano. Es de esta cabecita
que seamos un poquito más grandes o un poquito más chicos, nuestro cerebro pesa entre 1.3 y 1.5 kilogramos y es la máquina más perfecta que ninguna inteligencia artificial, que ningún robot ha logrado igualar. De hecho, la inteligencia artificial lo que hace es que aprende de la inteligencia del ser humano. Y mira, hoy el gran desafío para volverte irreemplazable como líder en ese tema de la era digital, disfrutando tu propósito, es precisamente empezando a trabajar con esta cabecita, es poder entender qué es lo que hay, qué piensas, cómo lo piensas. Mira, hoy una de las labores mejor pagadas es pensar, ¿cierto? A un CEO, a un gerente, a un miembro de una junta directiva, le pagan muy bien por pensar y por tomar decisiones. Y yo creo lo que en este momento está haciendo la IA en ese proceso de volverte irreemplazable es llevarte a pensar que todo es cambio y dentro del cambio hay mucha incertidumbre, pero la forma de reevaluar la incertidumbre es aquellos líderes visionarios que crean escenarios futuros y empiezan a preguntarse ¿y cómo va a ser el mundo en 1 año, en 2 años, en 10 años? Pero más allá, ¿en quién me tengo que convertir efectivamente hoy? Y te pongo el caso que sé que a las dos nos apasionan los temas de mercadeo. Por ejemplo, seguramente dentro de muy poco, porque ya hay empresas que están funcionando así, las agencias de marketing tienden a desaparecer para convertirse en una gran orquesta de agentes. Entonces el marketing se va a acabar. No, esos agentes necesitan unos cerebros detrás. Y aquí es donde está la magia. Para volverme irreemplazable y co-crear con la IA, el líder tiene que desarrollar una capacidad fantástica. ¿Qué pregunto? ¿En qué contexto pregunto? Es cómo soy capaz de documentar mi cerebro para co-crear con la inteligencia artificial. No se nos puede olvidar que la inteligencia artificial es del ser humano, pero la inteligencia artificial lo que hace es, la inteligencia es del ser humano y la inteligencia artificial lo que nos hace es expandir esa inteligencia. Bueno, Paola, eso suena muy bonito, pero ¿cómo nos concientizamos de co-crear, de pensar, de no tener ese miedo que le estamos proyectando a la inteligencia artificial? Decimos, no, es que eso es una cosa impresionante, eso está haciendo lo que yo hago, pero el liderazgo no lo puede crear una inteligencia artificial. Totalmente. ¿Cómo pensamos y cómo nos concientizamos de eso? Mira, el líder es brújula, el líder es guía, el líder es visionario, el líder. Hoy la inteligencia artificial nos desafía a algo, a las personas que les gusta pensar poquito. O perezosas. O que se han vuelto vagas. Bien perezosas. dentro de ese proceso de ayuda con la inteligencia artificial, se van a quedar en un tema básico completamente replicable. Yo creo que el liderazgo tradicional ya se rompió el paradigma para irnos a un liderazgo de lo que tú decías, y es, si yo soy guía, si yo soy brújula, tengo que de verdad poner esta maquinita a pensar, pero conscientemente. Esta maquinita procesa entre 65.000 y 70.000 pensamientos al día. Es una bestialidad. Y dentro de eso, el 90-95% es inconsciente. Entonces, para que el líder pierda ese miedo a que cómo co-creo con la IA, es volverte muy consciente de cuáles son esos pensamientos. Ser capaz de empezar a documentar tu cerebro, pero pasando tú por el filtro. ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son esas? ¿Por qué procrastino? ¿Por qué me dejo llevar por el síndrome del impostor? ¿Por qué no pongo límites? ¿Por qué no conecto con asertividad? ¿Por qué quiero trabajar 15 horas al día? Y cuando eres capaz de pasar por ese filtro y de empezar a documentar tu cerebro, wow, la inteligencia artificial se expande. Mira, no es la herramienta. Hoy hay herramientas fantásticas, todas funcionan supremamente bien. En el acercamiento que efectivamente tú vayas teniendo con ellas te vas familiarizando, pero ¿dónde lo comprueba uno ante tu pregunta? Cuando yo me siento a trabajar en un ChatGPT o en un Gemini, por ejemplo, y yo le hago una pregunta sin contexto, sin propósito, sin esa brújula, sí me saca cosas supremamente valiosas que me las pueden replicar muy fácil. En cambio, cuando
es mi personalidad, es mi sello, es mi tinte, eso sí no tiene réplica. Y mira, nosotros no vamos a competir en el ya ni en el futuro del liderazgo por cargos, vamos a competir es por relevancia. Y creo que aquí viene algo fantástico y es líderes auténticos. Bien interesante. Vamos a ir a un corte y vamos a entrar en el próximo bloque a desarrollar eso de líderes auténticos. Bien, bien importante. Ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con vos, con Paola Andrea Gálvez. Paola, veíamos eso de líderes auténticos y uno dice, ¿yo puedo llegar a ser un líder auténtico? ¿O qué condiciones necesita ser un líder para ser auténtico? Fantástica pregunta. Y la inteligencia artificial te lo permite expandir. ¿Y qué es lo que pasa? El líder auténtico es aquel que se conoce. Es aquel que conoce su luz, que conoce sus sombras, es aquel que sabe cuáles son esas fortalezas, es aquel que sabe qué tiene que potenciar. Y como te lo he venido mencionando en el primer bloque, vamos documentando nuestro cerebro y cada cosa que efectivamente expandimos con la IA lo hacemos desde ese sello personal. Hoy la línea se va a trazar muy clara entre aquellos líderes tradicionales que replican, que siguen un método, a aquel líder auténtico que permite expandir esa mejor versión. Y mira, aquí el desafío es, si yo ya me estoy visionando un futuro en 1 año o en 10 años, no solamente es de la empresa o del negocio, de la gente que lidero, sino es en quién me tengo que convertir para poderle dar esa autenticidad. Y eso es lo que va y lo que permite expandir esa inteligencia artificial. Mira, yo por ejemplo tengo un agente que se llama Pepe Grillo. Me creé ese agente para mí y es como el Pepe Grillo de la conciencia. Sí. Y todos los días interactúo y me desafío y me reto con él y a veces peleo con la IA y es fantástico cuando efectivamente tú pasas un problema, una situación o algo personal como por la voz de la conciencia. Y la magia está en que para que esa inteligencia artificial, para que tú tengas esa autenticidad, tienes que documentarte, tienes que leer diariamente, tienes que aprender y en ese proceso del aprendizaje hay que tener capacidad de aprendizaje exponencial. Con una primera frase, el ya lo sé no vale, porque es que todos los días estamos aprendiendo. Entonces la autenticidad simplemente se da en ser tú, pero te tienes que conocer muy bien tú. Y hoy ese proceso viene a que seamos capaces de abrir esta cajita, de que nos retemos y nos desafiemos sin ningún miedo, a que Paola Andrea se exponga al espejo y diga, esta soy yo, esta quiero ser yo dentro de 1 año, dentro de 5 o 10 años, y qué tengo que pasar. Y ahí viene, dentro de esa autenticidad, viene una palabra mágica y es que nos da mucho miedo. Sí. Cambiar nos da mucho miedo. El cerebro biológicamente está hecho para acercarse al placer y alejarse del dolor. Sin embargo, ahí es donde sale esa frase.
popular, es que yo soy así. Eso ya no vale. Es que nunca ha valido, pero siempre hemos querido pensar que la gente dice, es que yo soy así, ¿ves? Pues, y se le da como valor a eso, a no querer cambiar, pero no somos conscientes de que no cambia, es por el miedo al cambio. Mira, el miedo al cambio hoy te está confrontando a algo. Como líder que se vuelve irreemplazable en la era de la inteligencia artificial, disfrutando ese propósito de liderazgo, debe desarrollar cualidades como que, por ejemplo, tiene que aprender que hoy va a trabajar con equipos híbridos, con equipos humanos, pero también con equipos de agentes, donde para poder que esto funcione, la habilidad relacional y conversacional que tiene que desarrollar es gigante. Y para que yo expanda esto acá, tengo que desarrollar mi capacidad de aprendizaje diariamente. Sí. Entonces, sencillo, créate un prompt. Yo, por ejemplo, tengo otro que le digo sabiduría diaria, donde todos los días ya lo tengo programado de lo que me gusta escuchar, los líderes que me gusta escuchar, otro que me sube el ánimo, otro que me invita a que no se me olvide hacer. O sea, yo ya tengo mi junta directiva. Ah, no, pero vamos a tener que hacer otro programa para poder hacer la junta directiva de la inteligencia artificial. Te lo juro, yo hoy tengo desarrollados 8 agentes para mi desarrollo personal, donde lo que han hecho es expandirme. Entonces llega una pregunta, entonces se van a acabar los consultores, se van a acabar los psicólogos. Sí. No, lo que pasa es que se van a expandir, porque en la medida en que efectivamente yo trace un camino, ¿sí? Esas personas que en el camino me ayudan también tienen que crecer. Y ahí viene la magia del líder. Cuando trabajo con equipos híbridos entre agentes y entre seres humanos, mi apertura del mundo, mi capacidad de comprender que ya trabajo es en ecosistema, que trabajo con otros, ¿sí? Muchos me dicen, Paula, la inteligencia artificial me volvió solitario. Jamás, al contrario, ¿sí? Te facilita las cosas, pero te convoca a un proceso relacional gigante. Te facilita las cosas en la medida en que las sepa facilitar, porque digamos, tú ya has desarrollado un proceso en el que tienes 8 agentes, pero tuviste que estudiar, tuviste que crearlos, desarrollar un prompt para que te lo pueda desarrollar la inteligencia artificial, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero tú has aprendido, reaprendido y aplicado todo eso. Pero te puedo decir que desarrollar el agente es lo más fácil. ¿Dónde ha estado mi desafío? En empezar a documentar mi cerebro. Mira, los líderes se nos dice que dejemos un legado, que escribamos un libro probablemente, pero hoy la magia de la inteligencia artificial, en el sueño, por ejemplo, que yo tengo del ser que quiero ser en 10 años es cómo voy a documentar mi cerebro. Hace un par de años en una de las empresas que trabajaba, sembramos la cápsula del tiempo. Sí. Entonces en una capsulita echamos muchas cosas que para que las personas en el 2100 vieran cómo éramos nosotros en esta época. Hoy el desafío que te quiero pedir es que el mejor legado que como líderes irreemplazables podemos dejar es documentar tu cerebro. Imagínate, porque en la medida en que tú empiezas a documentar tu cerebro, cómo sueñas, cómo piensas, cómo lideras, cómo entiendes la gente, si entiendes que tu equipo ya también maneja inteligencia artificial, entonces tu inteligencia tiene que desarrollarse mucho más, ahí es donde se expande y es el legado que efectivamente empiezas a desarrollar. Tenemos que desafiar el mundo. La inteligencia artificial llegó para expandirnos, la palabra mágica es co-crear con ella. Nunca antes habíamos trabajado tanto el cerebro y la invitación que te quiero hacer, todo lo que trabajemos en el cerebro, pero vamos al principio, uniéndolo con el corazón, 40 centímetros, porque no es conocimiento. Ese líder auténtico del que hablábamos ahora es ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es ese legado? ¿Con qué sello lo tengo que hacer? La forma. O sea, tú y yo podemos tener el mismo cargo, hacer lo mismo, haber ido a la misma universidad. La forma como Maritza lo hace será distinta, Paola, porque tú eres tú y yo soy yo. Y ahí es donde está la autenticidad. ¿Dónde se expande? En qué tanto me comprometo yo a pasar por la radiografía. Y ni siquiera es por la radiografía, porque para eso hay psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos. Es si te atreves a transitar el dolor, porque entrenarte duele. A transitar el dolor y a superar el miedo. Pero eso lo desarrollamos en este último bloque. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.
Continuamos en Mercadeo con vos, con Paola Andrea Gálvez. Paola, veíamos cómo, pues lo que nos queda ahí como de inquietud es cómo superar el dolor y el miedo. Uno se enfrenta a ciertas situaciones que dice, de pronto no soy capaz, en esto me abruma la tecnología y no soy capaz de enfrentarla de esta manera, o yo me siento que no estoy dando la talla. Empiezan una cantidad de interrogantes que uno dice, ¿cómo resolverlas? Lo primero es que es muy importante comprender que el miedo es biológico, el miedo no lo puedes evitar. Nuestro cerebro, nosotros tenemos 3 cerebros, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cognitivo. Y el cerebro lo que ha venido es evolucionando en su funcionalidad. La neuroplasticidad nos ha mostrado que el cerebro es capaz de reaprender, ¿sí? Que no vale decir yo soy así, porque el cerebro es una máquina de hábitos y que lo podemos gobernar efectivamente, pero el cerebro se quedó funcionando como en la época de hace muchos años, la época de las cavernas. Sí. Y si bien hoy no tenemos la fiera que efectivamente pues, nos viene a comer, el cerebro entendió que el miedo te protege y le va bien. De hecho, la función del cerebro es pensar y piensa para protegerte, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo que el cerebro está hecho normalmente para sacar la carpeta más horrorosa de cualquier estímulo y que es biológico, pues entonces yo ya digo, pues bienvenido miedo, gracias por aparecer, sí. Pero la pregunta es, ¿tengo yo el miedo o el miedo me tiene a mí? Lo segundo es que cuando yo reconozco el miedo y efectivamente el cuerpo es fantástico, ¿dónde siento ese miedo? Lo puedo efectivamente empezar a gestionar, pero tengo una conexión con 40 centímetros acá y yo tengo un propósito. Si yo tengo un propósito de inspirar, de ser brújula, de ser esa mejor versión, yo me pongo al frente y digo, bueno, ¿a qué es lo que le tengo miedo? ¿Cómo lo voy a desafiar? Y decido entrenarme. Y volvemos al tema, la inteligencia artificial hoy te facilita sus procesos de entrenamiento fantásticos siempre y cuando le preguntes de una manera muy clara qué es lo que quieres desafiar, en qué contextos lo quieres desafiar, con qué herramientas lo quieres desafiar. No se nos puede olvidar, Maritza, que el criterio es humano, que la decisión es humana y que la aplicación es humana. Eso no se nos puede olvidar. Sí. Tenemos que estar muy conscientes de eso, demasiado. Hay que pensar que la inteligencia artificial es desarrollada por humanos, es que la inteligencia artificial no la desarrolló una máquina, es artificial, pero no es porque sea desarrollada por una máquina, es porque complementa esos conocimientos y aprende de nosotros. Aprende de nosotros. Ahí es donde te digo que si la inteligencia artificial aprende de nosotros, pues nuestro proceso de liderazgo para ser irreemplazables es tengo que desarrollar más mi capacidad de pensar. Que realmente no es tan artificial. No, porque es que está aprendiendo. Totalmente. Y te repito, cuando tú aprendes a generar interactuar de manera diaria con un propósito y que en un sentido de ser una mejor versión, los desafíos que te generan son gigantes. Sí. Te repito, de leer, de buscar los mejores líderes, de dónde me entreno, cómo lo hago, cómo tengo esos equilibrios de vida. Mira, el miedo siempre te va a producir 3 cosas, te va a paralizar, te va a enfrentar o te va a llevar a evitar. Ninguna de las 3 te generan cosas buenas porque al final te frenan, ¿sí? Entonces lo importante es, ¿cuál es esa visión? ¿Qué decisión efectivamente tomo para transitarlo? Tenemos muchísimas herramientas hoy para hacerlo. Hoy ya no podemos decir que no hay tiempo, porque lo hay. Eso es otra cosa mental. Eso es otra limitante que te autopones. Mira, los estudios dicen que la inteligencia artificial está facilitando o mejorando la productividad en un 35%. Entonces, ese tiempo, ¿en qué lo vamos a ocupar? Sí. Y yo creo que como líderes es muy importante que primero pasemos nosotros a entender, lo voy a ocupar pensando, o sea, va a ser la habilidad mejor pagada. Y te repito, aquí
esa vagancia mental se acabó, la línea ya está muy bien trazada, entonces vamos a utilizar el cerebro, vamos a trazar los 40 centímetros con el corazón y es cuál es ese propósito, cuál es ese legado. Y te garantizo que uno de los mejores legados es documentemos nuestro cerebro. Imagínate dejar a las nuevas generaciones documentado el cerebro de esta generación, cómo pensábamos, cómo actuábamos, por qué lo hacíamos, qué les va a permitir eso en 10, 20, 30, 50 años. Eso es un gran legado. Bueno, Paola, te voy a invitar a que nos des 3 tipsitos para tener en cuenta a la hora de programar esa inteligencia artificial. Cualquier aplicación que utilicemos, ChatGPT, Gemini, cualquiera de esas, 3 tipsitos claves que debemos tener en cuenta a la hora de programarla para nuestro beneficio, obviamente. Mira, el primero, aliméntala dateala de quién eres tú, ¿cierto? Tu historia, tus sueños, tus miedos, tus sombras, tus aciertos, tus desaciertos, tus fortalezas, tus equivocaciones, eso que quieres expandir. Primer punto. Haz el ejercicio generando una pregunta cualquiera sin contexto o desde allí y wow, eso tiene un sello único y un sello de relevancia gigante. Lo segundo es, entiende muy bien el para qué quieres programar o para qué quieres preguntar, qué es lo que quieres lograr, cuál es ese objetivo mayor que efectivamente yo tengo. Y lo tercero, comprende que operar con inteligencia artificial es pensar con concepto de ecosistema, con concepto de plataforma, es decir, yo no soy solo, todo está conectado. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo haga aquí tiene un impacto en el mundo, ya no es ni siquiera en un pedacito, son las 3 cosas fundamentales. Bueno, Paola, y las redes sociales, porque con seguridad vamos a querer seguir aprendiendo de ti. Bueno, en Instagram aparezco como Coach Pau Galvez. En Facebook estoy como Paola Andrea Galvez Ocampo y en la lámina también que vas a ver te voy a dejar un link porque hay un programa que voy a lanzar a finales de este mes para que aprendamos juntos precisamente cómo ser un líder irreemplazable en la era de la inteligencia artificial disfrutando tu propósito. Bueno, aquí vamos a encontrar entonces ese link en nuestro post del programa, ahí pueden encontrarlo, ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias por esta invitación, la verdad es que es un tema que los invito a perderle el miedo. Le pierdo el miedo cuando me expongo a él, pero antes incluso yo te sugeriría que antes de sentarte a generar un prompt, a generar un agente, es documenta tu cerebro, de verdad que es magia. Muy importante ese consejo que nos das. Mil gracias, Paola. Muchas gracias a ti, María. Muy felices de haber compartido contigo. Gracias a ti. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co, Spotify, Apple Music o Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Y repetición en el canal.co martes y jueves a la 1 de la tarde y los miércoles a la 1 de la tarde, hora Colombia, 8 de la noche, hora España. Estamos por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.